Vamos a analizar ahora desde el punto de vista gráfico y también algebraico la existencia o no de algunos límites. Entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar en GeoGebra. eh, Algo le pasó a GeoGebra, acá estamos. ¿Está? Entonces, bueno, voy a ingresar una función por partes. Por partes son esas funciones que aparecen con las llaves, donde hay un sector de la función que se grafica para algunos valores del dominio y otro sector para otros valores del dominio. Entonces yo voy a poner, fíjense, alguno de ustedes me preguntaba por WhatsApp, yo los escribo, para hacer por parte, escribo la palabra función en el cuadro de entrada y elijo la segunda, la que dice función, función, valor inicial, valor final. Aquí escribo la función. Voy a poner x al cuadrado menos 2x. Quiero que me la grafique a partir desde el menos 25 hasta el 3. Entonces, grafica, fíjense, hasta el valor 3 del dominio. ¿Está? Lo grafica hasta ahí. Le doy el Enter. Le doy Enter. Y el otro sector que quiero que me dibuje acá, le voy a poner una función logaritmo. Entonces, otra vez, escribo la palabra función, elijo la segunda opción, tenemos acá, y pongo acá. Logaritmo natural, que es ln, entre paréntesis x más 3, y le voy a dar como valor inicial justamente donde termina esta. Le voy a dar valor inicial 3 y le voy a dar valor final 25. Siempre le doy esos valores grandes, pero yo lo que quiero hacer notar acá es de que esto tiende hacia el infinito y esto viene desde acá, desde el menos infinito. ¿Está? Entonces, bueno, para que todo se parezca a la misma curva, lo que voy a hacer es en propiedades, le voy a poner también el color naranja para que se parezca todo y que sea todo la misma función. Entonces aquí tenemos. Este valor g me está diciendo que es otra función, pero yo se lo voy a borrar. Con el botón derecho aprieto sobre G y elijo etiqueta visible y se fue el G. Lo mismo voy a hacer con la F o lo dejo para decir que todo esto es F. Aquí hay una discontinuidad y sigue hacia la derecha. Entonces, bueno, en el cuadro de la vista algebraica aparecen estos datos, que es toda la información que hemos ingresado nosotros. Yo quiero analizar eh, como todo esto es una sola función, yo quiero analizar el límite de esta función en tres valores. Lo voy a analizar en -1, lo voy a analizar en 2 y lo voy a analizar en 3. Entonces, como es una función por partes, no la voy a poder escribir completa cuando analizo límite. Pero esto es, en el editor de ecuaciones, voy a poner o sea, yo lo hago en el editor de ecuaciones, pero ustedes lo van a hacer todo en sus carpetas. Voy a poner la función es f de x, no la puedo escribir porque está por partes, está, y voy a poner cuando los x tienden, tienden a -1. Y quiero calcular cuánto vale esa función. Después otra que voy a hacer, voy a escribirla, esto se puede copiar. Voy a hacer el mismo análisis de esa función, pero cuando los x tienden a 2, creo que había dicho, y el otro análisis lo voy a hacer cuando los x tienden a 3. ¿Está? Cuando los x tienden a 3. Entonces, fíjense, miro, si yo escribo aquí la función que estoy analizando, eso lo vamos a sacar, la función la voy a escribir, voy a poner de que f de x es igual a. Y ahora con llaves, me voy a demorar un ratito en configurar, pero ya que estamos, quiero que ustedes lo vean bien. Voy a poner entre llaves y voy a poner la función x al cuadrado menos 2x y la quiero graficar para los x que son menores a 3. Entonces pongo x menores a 3. Y la otra función que tenemos, bueno, a ver si me va a salir lo que yo estoy buscando. Acá. La otra función que tenemos, bien, bueno,
Esperen un segundo. Esto lo voy a cortar. Ahí. Bueno. Y la otra función es el logaritmo natural de x más 3 y la quiero graficar para los x que son mayores a 3. ¿Está? Entonces, bueno, esa ahí me quedó algo feíto que no me gusta. Voy a tener que borrarlo directamente. No quiero que me aparezca aquella llave. Lo que voy a poner acá entonces es x al cuadrado menos 2x y todo esto sí ahora es lo que quise hacer al principio. Le vamos a poner llave. Ahí está. Esa sería la función por parte que hemos escrito. Voy a separar un poquito para que ustedes puedan ver las condiciones. Esto es para los x que son menores a 3 y esta segunda era para los x mayores que son a 3. Y quiero analizar estos tres límites que tengo acá. Entonces, analicemos desde el punto de vista gráfico. Vamos a ver desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico, cuando es a menos 1, recordemos que aquí tengo cuando los x tienden a menos 1, ¿qué pasa con la función? Cuando los x tienden a menos 1, si lo hago primero por izquierda, fíjense que estos valores de función se están arrimando a este valor de acá. Y cuando lo hago a 1 por derecha, están dibujando este sector de la curva. Es decir que me estoy arrimando a este punto de acá. O sea que el límite de la función cuando los x del dominio tienden a menos 1 es este valor, que es 3. Recordemos eso, por favor, es 3. Ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista gráfico cuando tienden a 2. Entonces analizamos cuando tienden a 2. Cuando tienden a 2 también, cada vez que me arrimo a 2 por izquierda, se va dibujando este sector de la curva. Y si me arrimo a 2 por derecha, se va dibujando ese sector de la curva. Por lo tanto, tienden a este valor. ¿Cuál es ese valor? En el eje Y es el 0. Entonces, el límite cuando los x tienden a 2 es 0. Ahora analicémoslo en 3. Analicemos en 3. En 3, entonces, cada vez que me acerco a 3 por la izquierda, se va dibujando este sector de la curva. Es decir que los valores se acercan a 3. Y cada vez que me acerco a 3 por la derecha, se está dibujando este sector de curva. Es decir que los valores se van acercando, fíjense, a 4. Entonces, como por izquierda de 3 los valores tienden a 3, pero por derecha a 3 los valores tienden a 4, como son distintas las tendencias por izquierda y por derecha, decimos que no existe límite único. Es decir, no hay límite de la función en 3. ¿Por qué? Justamente la justificación es porque no coinciden las tendencias ni por izquierda con la de por derecha. Este es el análisis desde el punto de vista gráfico. Entonces habíamos dicho que para menos 1 tiende a 3 y para 2 tiende a 0. Si lo vengo acá, yo tendría que poner que para menos 1 tiende a 3 y para 2 tiende a 0. ¿Está? Y aquí, para 3, tengo que poner que no existe. Es decir, entonces, elijo en las ecuaciones el no existe, que es la e invertida y tachada. O sea, no existe límite de la función en 3. Pero yo lo que quiero, además, es analizar esto desde el punto de vista algebraico. Es decir, lo voy a trabajar a esto como si fuese una... O sea, no como si fuese, sino que es, pero, o sea, una expresión algebraica. Entonces, como yo tengo que analizar en x igual a menos 1, analizo el menos 1 para qué sector de estas dos curvas, de estos dos sectores, pertenecía. Entonces, el menos 1 pertenece aquí, a los x menores a 3. Entonces, lo voy a tener que trabajar con esta expresión. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar el límite de esa función, pero con la función que corresponde, que es esta, x cuadrado menos 2x. Entonces ya no pongo genérico f de x, ya escribo el sector de función que debe ser x cuadrado menos 2x. Y lo que tengo que hacer ahora es justamente reemplazar, si es que la función va a tener límite, reemplazar
el menos 1 en cada una de las x que tengo acá. Es decir, que aquí en esta x voy a tener menos 1 y en esta x de aquí también voy a tener menos 1. Lo pongo entre paréntesis porque queda la multiplicación de aquí el 2 por y el signo menos. Para separar el por con el menos aplico paréntesis. Y ahora resuelvo. Menos 1 al cuadrado es 1 y menos 2 por menos 1 va a ser más 2. Es decir que es igual a 3. Entonces, fíjense que algebraicamente coincide el límite que habíamos visto desde el punto de vista gráfico. Ahora analicemos este de la misma forma, en cero. Como lo vamos a analizar en cero, entonces yo voy a copiar acá. Como lo vamos a analizar en 2, vamos a analizar en 2. Entonces tenemos que ver el 2 para qué tipo de función pertenece. Entonces vemos, como el 2 es menor a 3, entonces voy a estar todavía con esta función. Entonces voy a tener que aplicar en esta expresión, trabajarla con esa. Y entonces, como hicimos arriba, lo único que tengo que hacer con el 2 es reemplazarlo en cada una de esas expresiones de x que tengo. En esta x pongo el 2 y en esta x pongo el 2. Recordemos que ahí no es 22, sino que es un 2 por 2. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado es 4, menos el 2 por 2, que es 4. Es decir, 4 menos 4 va a ser igual a 0. Coincide la búsqueda algebraica del límite con la búsqueda gráfica de ese límite. Ahora supónganse que yo quiero pasar el 3 y digo, bueno, ya sé que con 3 no existe límite porque por la izquierda daba un valor y por derecha daba otro valor. Yo ahora lo voy a analizar en 7. Entonces voy a poner acá el análisis no en 2, sino en 7. Entonces me fijo en la función, en 7 que tengo acá, cuando me arrimo a 7 por la izquierda, fíjense que esto se arrima a este valor, a casi 5, un 4,9 más o menos. Y cuando me arrimo a 7 por la derecha, también se tiende a este valor, que es un 4,9, casi 5. Entonces, ese análisis lo vamos a hacer desde el punto de vista gráfico. Voy a poner acá un 4,9 por ahora, pero no lo tenemos con seguridad. Entonces, ese análisis es el que voy a hacer ahora con la función. Entonces, fíjense, lo que hago acá es entonces el límite de la función. Como lo estoy analizando en 7 y 7 es mayor a 3, entonces lo tengo que trabajar con esta función ahora. Entonces lo que voy a hacer es eliminar f de x genérico y copio directamente esa función. Escribo esa función. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazar el 7 en cada lugar de la x. Es decir, voy a hacer el logaritmo natural de 7 y le voy a sumar el 3. Perdón, estoy fuera del editor de ecuaciones. Ahí está, logaritmo natural de 7 y le voy a sumar el 3. Entonces, el logaritmo natural de 7 lo vamos a tener que calcular nosotros con la calculadora. Yo ahora lo voy a hacer en GeoGebra. Fíjense que si pongo logaritmo natural de 7, GeoGebra automáticamente me va a dar el valor que es 1,95. Entonces, bueno, acá logaritmo natural de 7 es 1,95 y le voy a sumar el 3. Es decir, que en realidad el resultado de ese límite es 4,95. Entonces, lo que habíamos visto desde el punto de vista gráfico coincide con el análisis algebraico que estamos haciendo. Entonces, para sintetizar, la búsqueda del límite de una función desde un análisis algebraico es justamente reemplazar el valor de la tendencia de la x en cada una de las x de la función. Expreso ese reemplazo, hago las operaciones indicadas y calculo el resultado.